¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy vamos a hablar de las enfermedades raras o poco frecuentes y el problema que existe en la Argentina y en el mundo. Las enfermedades poco frecuentes están hoy alcanzando a 3 millones de argentinos, a pesar de que no hay un registro completo, sino que hay un gran trabajo de colaboración de familiares, de allegados, en constituir o en constituirse en una patriada, en una lucha porque se establezca una ley, porque entre en funcionamiento una ley, para que existan medicamentos, en fin, para que no tengan aquellos enfermos poco frecuentes que estar deambulando por centros de atención, que haya especialistas, que no haya lo que se llaman medicamentos huérfanos. Por eso Evelyn Zafón ha decidido involucrarse personalmente en esta lucha y lidera esta asociación aquí en Santa Fe. Evelyn, ¿qué tal? Gracias por estar acá. Gracias a vos por la invitación. Bueno, antes que nada, ¿qué son las enfermedades poco frecuentes o raras? Sí, raras. La verdad que nosotros siempre damos una definición de enfermedades raras, que es que se cataloga así a una enfermedad que afecta a 5 personas entre 10.000. Pero si lo vamos a traducir en términos sociales, tenemos que decir que son esas enfermedades que al paciente le lleva muchos años descubrir. Cuando va al médico empieza a sentir un montón de síntomas que no son habituales. ¿Y qué sucede? Empieza un derrotero, va de especialista en especialista hasta transcurren 9 años, 7 años, 8 años o 1 año hasta que le diagnostican. Eso es tener una enfermedad rara. Es un camino largo hacia el diagnóstico y luego comenzar una nueva vida con un montón de circunstancias que son difíciles de traducir. Y ese tiempo perdido es valioso, ¿no? Totalmente valioso. Sí. Las enfermedades raras, hoy tenemos una grave discusión, una gran discusión en realidad, porque son degenerativas, son crónicas. ¿Y qué pasa? Mucha gente no se le nota la enfermedad. Entonces, cuando va al profesional, le dicen que puede ser psicológico, que puede ser psiquiátrico. Hasta ha habido pacientes que han sido operados y intervenidos quirúrgicamente por cuestiones que no tenían nada que ver. Así que sí, dejan secuelas por todo ese tiempo sin tratar. Y personalmente, ¿por qué decidiste involucrarte en el tema, Emilia? Bueno, a mí me tocó de cerca. Yo tenía 29 años, estaba terminando la carrera de periodismo deportivo y tenía muchas posibilidades laborales, tenía muchas ganas, hacíamos muchos trabajos de campo, con todo ese entusiasmo que se tiene cuando se está terminando la carrera. Y de un día para el otro empecé a perder el habla, la facultad de hablar, o sea, la facultad de modular, y fue muy terrible. Y empecé a quedar, digamos, sin ningún movimiento. Todos mis movimientos voluntarios, miastenia gravis, me afectaron. Y yo no sabía qué era miastenia. Entonces, después de 1 año de tratamiento, me lo diagnosticaron en el Sanatorio del Plata, o sea, tuve que ir a Entre Ríos, porque acá también en Santa Fe estuve deambulando como a todos los pacientes, y me dijeron, bueno, tenés miastenia. ¿Y qué es lo que uno hace? Dice, ¿qué es eso, no? ¿De qué se trata? Y me hicieron estudios muy complejos. Sí. Yo estuve prácticamente inválida y sin voz. Y el desafío era salir adelante y era terminar la carrera también. Y es de destacar que la gente donde yo estudiaba, Martín Blanc, ellos hicieron todo un mecanismo de inclusión para que yo pudiera terminar la carrera sin poder hablar. En una carrera de periodismo, que termines los finales de radio, que termines los finales sin hablar. Sin poder hablar. Y se logró, así que a partir de allí empezó el desafío de, primero la recuperación, que me llevó prácticamente 2 años, volver a recuperar la voz y toda la movilidad, y después empezar a trabajar en la Asociación de Miastenia, que la fundamos con un neurólogo, el doctor Hugo Giulioni, y la licenciada en Trabajo Social, Andrea Lépez, porque nos encontramos con que había muchísimos casos y la mayoría de ellos ni siquiera entendían de qué se trataba la enfermedad. ¿Y cómo vos te definís tu miastenia? ¿Qué es? A ver, ¿qué es? Bueno, miastenia es, primero que es miastenia gravis, muchos dicen miastemia, sí. No, es miastenia gravis, es una enfermedad neuromuscular, autoinmune, o sea, generada por el propio organismo, el sistema inmunológico se equivoca y afecta... O sea que uno pierde las defensas, vos perdés sí, las defensas, o sea, las mías, las que debieran defenderme a mí, se equivocan y atacan la unión neuromuscular. Entonces, ¿qué producen? Debilidad en los músculos voluntarios, se pierde la capacidad de abrir una botella, porque es como es neurológico, yo tengo la voluntad de abrir una botella, pero no tengo la fuerza. ¿Y sos consciente de eso? Totalmente consciente. No es como, o sea, lo que tienen las enfermedades neurológicas, la crueldad de la enfermedad neurológica es que no se pierde la conciencia, se puede estar inmóvil,
pero la conciencia no se pierde. Y el mundo sigue girando, toda la vida sigue pasando, los hijos siguen creciendo, van a la escuela, toda la vida gira el marido, el esposo, la esposa, y uno está inmóvil hasta que logra recuperarse. Eso si da con el especialista o con la persona que conozca la enfermedad. ¿Y cómo te afecta o cómo te afectó emocionalmente aquello? Sinceramente me sentí devastada. Fue muy duro y empiezan, hay tres partes, ¿no? Cuando se le diagnostica la enfermedad. Una es, saber de qué se trata. En segundo lugar viene la negación. Decimos no, porque a mí no, esto no puede estar pasándome, hasta que pasamos a la aceptación. Y en esos tres estadios se sufre mucho, ¿no? Hay que tener el apoyo de la familia, la contención de los amigos, porque no podemos socializar. Además, se cree que no vamos a salir de esa situación. La medicación es sumamente cara, es difícil de conseguir. ¿Y cómo se sobrelleva? Aceptándolo y asumiéndolo como un reto y planteándose la meta de salir adelante. Pues sí, decidiste tener hijos a pesar de tu miastenia, ¿no? No había decidido ser mamá. ¿No? No. Yo tenía una relación, cuesta mucho establecer relaciones, porque, por ejemplo, te cuento una anécdota. Yo estaba en una entrevista periodística cuando empezaba a hablar de lo que era miastenia y al comentar que no se podía hacer actividad física, que no se podía hacer esto, me mira el periodista y me dice, ¿y cómo haces? Y en esa pregunta conllevaba el cómo haces para tener una vida amorosa si no puedes hacer determinadas cosas. Y eso me impactó. Eso me impactó y me posicionó de otra manera frente a la sociedad. Y dije, bueno, ahora tengo que tratar de rehacer mi vida amorosa también. Y bueno, tuve una relación, un noviazgo, y supuestamente no podía tener hijos. Cuando me quedo embarazada sorpresivamente, acudo a la ginecóloga y me dijo que lo interrumpiéramos al embarazo porque corría riesgo de mi niño, de mi bebé, de tener malformaciones. Y yo corría riesgo de vida, o sea, eso no iba a llegar a buen puerto. ¿Pero por qué? Por el desconocimiento sobre la enfermedad, por el desconocimiento de lo que era la miastenia. Sí, pero vos decidiste jugarte la vida. Me la jugué, dije, no, yo esto no lo voy a interrumpir, que sea como tiene que ser. Y bueno, la verdad que fue muy difícil porque tuve que tomar una decisión. Esa noche fue una noche en la que tuve que decidir. Y decidí que si vivíamos, vivíamos juntos y que si moríamos, moríamos juntos. Es muy fuerte eso. Es que era una decisión de ese tenor. Y bueno, fue un acto de coraje y de fe y fue muy difícil afrontarlo. Tenía que trabajar. Yo trabajo, así que tenía que seguir trabajando y de a poco fue tomando forma el embarazo, todo se presentó de manera normal y el 12 de noviembre nació David Etienne y nació perfectamente bien y la mamá también se recuperó muy bien. Se recuperó muy bien. ¿Y tu enfermedad es crónica o te curaste o te rehabilitaste? Bueno, nosotros no podemos hablar de cura. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, enfermedades raras, degenerativas, en este caso miastenia es crónica, no es degenerativa, no podemos hablar de cura, pero sí de remisión. Llegar a la remisión podemos hacerlo de manera farmacológica, o sea, haciendo un tratamiento, o podemos hacerlo de manera, sin tomar la medicación. Pero lo recomendable es que el paciente haga siempre el tratamiento. ¿Por qué? Porque ese camino hacia la remisión se logra haciendo el tratamiento. No se debe dejar la medicación, no se debe dejar el tratamiento. Y en mi caso, yo he llegado a una remisión espontánea, pero farmacológica. Por eso sucedió lo del embarazo, por eso sucedió de que naciera bien, por eso yo pude volver a hablar, pero todo eso tuvo un trabajo detrás de empuje, de pensamiento positivo y también de rodearme de gente que le pasaba lo mismo que yo y de trabajar con el tema de las enfermedades raras. Es muy sanador. 3 millones de argentinos hoy, aproximadamente. Aproximadamente. Acá en Santa Fe tenemos muchísimas patologías, tenemos neurofibromatosis, tenemos Ehlers-Danlos, tenemos distrofia muscular de Duchenne, tenemos enfermedad de Pompe. Decime si escuchaste alguna vez nombrar... No. Y tampoco especialistas en ese tipo de enfermedades. No. El especialista, la verdad que es muy difícil de encontrar. Por lo general están todos en Buenos Aires, es una constante. Pero sí tenemos muy buenos profesionales que están decididos a entender la enfermedad y muchas veces aprenden de los pacientes. Es una ida y vuelta, ¿no? Es muy importante el rol del profesional en las enfermedades raras. Bueno, escuchamos la historia de Evelyn, que es la historia de que se repite también en muchas familias, ¿no? Sí. Y muchos dilemas en la vida. Así que una pequeña pausa, después vamos a hablar del papel del Estado en este tema. Bueno. De si la legislación está o no vigente, qué pasa en la provincia de Santa Fe, qué son los medicamentos huérfanos,
Si le interesa a algún laboratorio producir medicamentos para personas que se supone son muy pocas personas las que podrían consumirlo. Bueno, enseguida seguimos con Evelyn Zafón. Gracias, seguimos con Evelyn Zafón, de la Asociación de Miastenia aquí en Santa Fe. Lidera este grupo de familiares y allegados en procura de buscar una solución a muchos que padecen enfermedades raras o poco frecuentes, como se llaman. Tiempo atrás, no hace mucho tiempo, uno pudo ver un video de tono desesperado de la actriz Araceli González, ¿no?, pidiendo un medicamento para su madre, que sufre de lupus, que también es una enfermedad poco frecuente. Y no había en el mercado argentino ese medicamento, que es el único que podía darle, como mínimo, mitigarle el dolor muscular de la madre, ¿no? Creo que eso fue un llamado de atención, Evelyn, ¿no? Pero, es decir, yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que no haya un medicamento para un enfermo en la Argentina o en otros países también, ¿no? ¿Qué son las drogas huérfanas, por ejemplo, que llaman ustedes? Bueno, son ese tipo de medicamentos que están contemplados para poblaciones minoritarias. El llamado de Araceli González a nosotros nos abrió un nuevo panorama. Nosotros no sabíamos que había una faltante de azatioprina, que es el Imurán, que es la droga de la cual Araceli carecía en ese momento para su madre, y no solamente lo toma la gente con lupus, el Imurán lo toma mucha gente, la gente que tiene enfermedades autoinmunes. ¿Qué pasa con las drogas huérfanas? Los laboratorios no lo ven viable. Nosotros somos un número. Por ejemplo, ¿por qué la estadística de 5 en 100.000, de 1 en 2.000? Porque se reunieron en la década del 80 los laboratorios en Estados Unidos y dijeron, a ver, tenemos esta población que está enferma, hay una realidad y hay que atenderla. Se sortearon a ver quién lo podía hacer y dijeron, ¿cuánto le vendemos? Y le tenemos que vender 1 en 2.000. De ahí sale la estadística. La estadística sale de esa operación. Ajá. Entonces, tenemos la posibilidad, los pacientes, escasa de acceder a esos medicamentos, pero son vitales. Entonces, los laboratorios debieran contemplar esta población. ¿Por qué? Porque a pesar de que no les son rentables, es una población amplia. Tenemos el 7% de la población mundial con enfermedades poco frecuentes. Y es una patología que hay que atender. Y, por ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros tenemos enfermedades crónicas, somos personas enfermas. Pero si nosotros accedemos a las medicaciones, pasamos a ser personas con una enfermedad crónica, que es distinto. Y la persona con enfermedad crónica trabaja, produce y deja de ser un gasto para el Estado y también para la parte privada. ¿Y son caros los medicamentos? Sí, son caros. Nosotros los pacientes con miastenia tenemos el Mestinon, que es bromuro de piridostigmina, que se usan 3 frascos mensuales, que tienen un valor cada frasco de 450 pesos. Ajá. Hay resoluciones ministeriales que dictaminan que las personas tienen el acceso 100% cubierto, pero no es un acceso gratuito. O sea, el Estado, la Nación paga un programa, pero también se lo debitan a la gente de las pensiones sociales, o el que tiene un trabajo lo paga a partir de la cuota que le da la obra social. ¿Y el Estado estaría en condiciones de elaborar medicamentos de este tipo o no? Sí, no, acá hay la provincia, por ejemplo, tiene un laboratorio farmacéutico. Exactamente, y es de destacar lo del LIF, porque el LIF le produce un medicamento a un paciente con miastenia de la zona norte de Argentina, que él es el único que toma ese medicamento y se lo producen acá, en Santa Fe. Ajá. Se lo produce el LIF. O sea, ese es un caso testimonial y es solamente para él, es para ese niño. Y ellos lo podrían hacer. Acá en Argentina el laboratorio RAFO produce la azatioprina. Pero ¿qué pasa? Hay poco. Nosotros nos enteramos de que hay un remanente, o sea que de acá a 1 mes o 2 meses va a empezar a faltar la medicación para todos. Ajá. Y especialistas, médicos especialistas, así como faltan medicamentos, ¿también faltan para este tipo de enfermedades poco frecuentes? Tenemos la misma problemática, la rentabilidad económica, exactamente, siempre va aparejada, pero tenemos algunos médicos. El año pasado tuvimos la visita de César Crespi, que es un médico de La Plata que se dedica a las enfermedades raras. Tenemos acá en Santa Fe al doctor Hugo Giulioni, que está muy comprometido con la Asociación de Miastenia, y tenemos contados profesionales, pero ya te digo, son escasos y la mayoría están en la ciudad de Buenos Aires. Es importante poder acceder a esos profesionales o tratar de trabajar
mancomunadamente con el Ministerio de Salud de la provincia para que ellos se encarguen o se ocupen de traer esos profesionales. Vos imaginate, vos sos papá o los papás tienen un niño con enfermedades raras. La pediatra viene una vez cada 3 meses. Cualquier mamá que sepa lo importante que es la pediatra, tener una que venga cada 3 meses es difícil. Y aclarar que es una enfermedad que puede tomarla tanto un niño como un adulto, como un mayor. Sí, no respeta ningún tipo de edad, no hay franja etaria, se puede despertar, aparece, nacer, por lo general surgen en edades de la edad adulta media, por situaciones de estrés, por situaciones no resueltas, las pérdidas, hay mucho factor psicológico también en las enfermedades raras, en el despertar. El origen se desconoce todavía, ¿no? Sí. Por ahora sí, se desconocen, hay ciertos indicios de por qué se pueden dar, pero no hay estudios específicos y hemos perdido en estos días a un gran investigador que es el doctor Macía, que falleció. Él se dedicaba mucho al estudio de la miastenia y bueno, lo hemos perdido, falleció, pero hizo un estudio, aisló una población a Ñatuya y hizo un estudio en esa población, pero no se pudo establecer el patrón. Sí que hay situaciones que propician que se den las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo las situaciones de estrés. Bueno, ustedes pelearon mucho por una ley nacional, ¿no? Sí. ¿Qué les ayuda esta ley nacional? ¿En qué contexto ustedes ven que es favorable? Bueno, todavía Santa Fe no adhirió, que es otro, lo vamos a hablar también, ¿no? Pero, ¿qué los contiene en esa ley? Bueno, nacional? Esa ley nacional, la verdad que es una ley a medias, digamos, nosotros habíamos pedido muchísimo más artículos en esa ley, se sancionaron pocos artículos, los más importantes se dejaron afuera, pero básicamente lo que es que se prevé un programa, un plan estratégico para que las personas primero sean estadísticamente contabilizadas, ¿no? Que sepamos cuánta gente hay. Segundo, que se prevea la atención integral, o sea, la prevención, un plantel de equipos de profesionales desde el Ministerio de Salud de la Nación y de cada provincia, conjuntamente con las organizaciones de pacientes. Es muy importante el papel de las organizaciones porque van a trabajar y se van a intercambiar el conocimiento. Y también, bueno, el acceso a la medicación a las obras sociales y también la inclusión de la persona, porque la persona por lo general se queda sin trabajo, la medicación es cara, lo devasta, y también que tenga la atención. O sea, todo eso es lo que se ha contemplado en esto y había muchísimo más para hacer, pero es lo importante. Nosotros tenemos que tener garantizada la atención, garantizado el medicamento y garantizada la posibilidad después de reinsertarse socialmente para continuar la vida. Si todavía no está cubierto por las obras sociales, ¿una enfermedad rara o frecuente? Es una lucha. Hay que pelearla. Lamentablemente, ¿qué pasa? Muy pocas personas tienen el certificado de discapacidad. ¿Por qué? Porque la discapacidad está contemplada hoy como una cuestión mutilante, ¿no? O sea, nosotros tenemos el simbolito de la discapacidad con el señor en silla de ruedas o el bastón. Y llega una persona con una enfermedad rara y no le quieren otorgar el certificado de discapacidad porque no se nota su discapacidad. Entonces va ante la obra social y la obra social le pide el certificado de discapacidad. O sea que por lo general se judicializan los pedidos. Las obras sociales tienden a resentir la entrega de la medicación. Y a veces hoy tenemos el caso de un chico que necesita un ADN, que tiene distrofia muscular de Duchenne, y a partir de hacerse el ADN pueden ver en qué estado está él y si tiene alguna posibilidad de revertir el cuadro de esa distrofia. Y la obra social hace un año que no le autoriza el ADN. ¿Y la ley contempla la obligación de las obras sociales? Absolutamente, tienen que hacerse cargo de afrontar. O sea, de manera estatal el Estado hasta ahora está cumpliendo con las prestaciones, es más probable que en los hospitales se la preste. El problema es en la parte privada. ¿Hay resistencia? Hay resistencia, sí. Por lo general se terminan judicializando las causas o se hacen mediáticas y a partir de ahí entonces se ejecutan. Hay una solución. Exactamente. Pero ahora las organizaciones tienen mucho peso, están muy presentes, o sea que eso también hace que tenga más empuje. Sos delegada de la Fundación Heiser también. Soy delegada de la Fundación Heiser recientemente. También está trabajando lo mismo allá en Cuyo, ¿no? En Mendoza, sí, Mendoza, sí. ¿no? Pero es la fundación pionera. La Fundación Heiser tiene 20 años de trabajo en Argentina y en Latinoamérica. Ellos están muy comprometidos. Hay una organización a nivel latinoamericano muy importante de investigación, se propicia, se entiende mucho al paciente, se lo contiene y no se comercializa ni se hace un rédito económico a partir de la fundación, ¿no? Nosotros hacemos mucho hincapié en eso, en no lucrar. ¿Santa Fe todavía no adhirió a la ley nacional? No. ¿Están peleando eso? Estamos peleándolo, estamos tratando de que Santa Fe adhiera. Se han presentado 2 veces proyectos de ley, uno lo hizo cuando era diputado Simonielo, después lo hizo Griselda Tesio y nunca prosperó.
no prosperó. O sea que ahora vamos a ver si lo podemos lograr a través del compromiso del diputado Jorge Gen, que él nos ha dicho que le presentemos el proyecto de ley. La resistencia de... Son cuestiones difíciles de entender. Yo creo que también ha faltado la presencia de las organizaciones que hoy sí están presentes. No había una voz cantante, una voz pujante o voces pujantes que estén unidas en una misma causa. Estaban todos desperdigados. Hay muchos casos, pero estaban todos desperdigados. Hoy nos hemos constituido como grupo. Entonces, a partir de ahí, tal vez logremos la adhesión de Santa Fe a la ley. Claro. Ahora, lo que pasa es que a lo mejor hay un prejuicio de origen, porque cuando se habla de enfermedades poco frecuentes o raras, uno cree que son muy pocos. Es cierto. Me parece que hay un prejuicio hasta semántico en ese sentido. Sí, es cierto, Porque, es verdad. Entonces, bueno, ¿por qué vamos a empujar esto si en realidad es un puñadito de gente que está enferma? Y estamos hablando de 3 millones. Estamos hablando de 3 millones y aparte Santa Fe es una de las poblaciones que más personas tiene y no solamente se trata del paciente, se trata del hermano, de la madre, del padre, de la familia. Ajá. O sea, es un grupo, es un contexto importantísimo. O sea, parece que hay que darle prioridad, porque esa persona se puede recuperar y puede llegar a ser muchísimo más viable como un paciente crónico que como un paciente que permanentemente le esté demandando al Estado o a la parte privada algo que por derecho le corresponde. Evelyn, ¿qué cambió tu vida a partir de la miastenia? Muchísimo, muchísimo. Hoy en día, ¿no? Muchísimo. Pues, primero, la sensibilidad social, el dolor de haber perdido muchísimo tiempo. Como yo te decía, la vida sigue girando, perdí oportunidades laborales, yo soy periodista y me ha costado, no trabajo de periodista. Siempre estoy invitada y le agradezco muchísimo a mis colegas porque con los que estudié siempre están presentes y me han apoyado mucho, pero me ha dolido en ese sentido porque cuando uno termina la carrera tenía un montón de posibilidades, ¿no?, que se cerraron, pero después gané en un montón de cosas, gané en conocimiento, pude ir a la universidad, terminé la licenciatura en Periodismo y Comunicación, siempre con ese mecanismo de inclusión, ¿no?, de entender mis limitaciones, de entender que no se notaba lo que tenía, pero que detrás había un problema y valorando la gana, ¿no?, el empuje y transmitiéndolo, siempre alentando a toda la gente de la asociación, a las chicas, jovencitas sobre todo, que estudien, que sigan trabajando. Ese es el principal cambio, la sensibilidad que uno tiene y la fuerza de voluntad que tiene que sacar para el día a día, afrontarlo contra la ley de gravedad, ¿no? Porque estas enfermedades neurológicas musculares tienden a plancharte y vos tenés que hacer un esfuerzo para estar siempre de pie. Bueno, muchísimas gracias por tu visita. Gracias a vos por la entrevista. Ha sido Evelyn Zafón con nosotros aquí en Perfiles.